Saludos, mujeres y su palabra, qué gusto poder saludarlas. Soy Ariani Sojo y hoy me encuentro lista para poder compartir el estudio bíblico del capítulo 13, capítulo 14 y capítulo 15 del libro de Primera de Samuel. Le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo sé que a veces es difícil, a veces es cansado, a veces tenemos tantas ocupaciones que se nos complica poder sacar este tiempo, pero definitivamente está agendado en mi día a día y no puedo acostarme, no puedo irme a dormir sin haber disfrutado de un tiempo como este, de lectura de la palabra, de estudio bíblico. Yo sé que para ustedes también ya se ha convertido en un hábito en nuestra vida. Y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando no lo he hecho, yo siento que algo me falta ya durante el día. Porque definitivamente este tiempo ya está en mi agenda diaria. Yo espero que para usted también sea un momento de disfrutar, sea un momento de aprender, sea un momento de disfrutar la presencia del Señor, de gozarnos en su palabra. Vamos a orar para pedirle a Dios que tome el control de este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, tú que eres nuestro Dios, nuestro Padre celestial. Te pedimos, Señor, que tomes el control de este tiempo. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos dirijas en este momento, en esta lectura. Háblanos, revélate a nosotras, Señor. Queremos conocerte más. Gobierna nuestra mente, gobierna nuestro espíritu, gobierna nuestro corazón. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para glorificar y exaltar tu nombre. Te pedimos que quites de nosotras toda distracción, todo lo que quiera desenfocarnos de la lectura y que seas tú entronándote en medio de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 13, que tiene como título Guerra contra los filisteos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado. Y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vinieron, que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal. Y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo, y el pueblo que con ellos se hallaba, se quedaron en Gabá de Benjamín, pero los filisteos habían acabado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Saúl, otro escuadrón marchaba hacia Bet-Orón, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Seboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de su ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Amén. Bueno, vemos en este capítulo 3, en el versículo 1, que los manuscritos antiguos difieren sobre la duración del reinado de Saúl. Y según el resumen de Pablo de la historia de Israel, en Hechos 13:21, reinó 40 años. Y es que es difícil exactamente saber el tiempo, porque algunos textos hebreos se han perdido con las cifras. Independientemente de cuando haya comenzado a reinar, este acontecimiento tuvo lugar en el segundo aniversario de su reinado. Saúl forma un ejército permanente en Micmas, a 14 kilómetros al norte de Jerusalén y a 8 kilómetros al norte de Gabá, en un territorio muy abrupto que está a más de 600 metros sobre el nivel del mar. Betel se halla a 8 kilómetros al noreste de Micmas, a una altura de 900 metros sobre el nivel del mar. Como antes se esperaba que todos los hombres de Israel defendieran a sus familias y salieran a la batalla, vemos ahora que en el reinado de Saúl, él escogía a los hombres que formarían su ejército. Ya no serían los hombres, todos los hombres, los que defenderían a Israel y a sus familias y sus tierras. No, ahora Saúl el rey escogía, según su criterio, a los hombres que formarían su ejército, el cual estaría a su disposición en todo momento. El toque de trompeta anunciaba la victoria de Jonatán y llamaba a las armas. El ataque de Jonatán constituyó la señal que dio inicio a la guerra de independencia de los filisteos. Jonatán atacó y destruyó la guarnición de los filisteos, pero la victoria se le adjudicó a Saúl. Aunque esto era normal en esa cultura, no por eso fue una acción correcta. Y es que la creciente arrogancia de Saúl comenzó pequeñita, acreditándose el triunfo de una batalla que había ganado su hijo. Y al no recibir corrección, su arrogancia creció hasta llegar a ser una horrible obsesión. Lo destruyó a él y a su familia y puso en peligro el bienestar de toda la nación. Y es que, mujeres, adjudicarnos logros de otros indica que hay arrogancia en nuestra vida. Cuando note que la soberbia está anidándose en su corazón,
tome medidas inmediatamente para eliminarlas. Tiene que decirle: Señor, examíname, quita la maldad de mi corazón, quita la perversidad de mi vida. ¿Por qué? Porque tenemos que eliminar eso de nuestra vida. Y debemos de atribuirle el honor a quien corresponde. Esa es la forma correcta. Jonatán hizo el ataque sin pensar en las consecuencias. Él no midió la dimensión de lo que estaba provocando. No debemos de escondernos ni huir del conflicto o la confrontación, pero si vamos a hacerlo debemos de estar preparados. Y es que en la guerra espiritual, Jesús explicó que hay espíritus que solo se van con ayuno y oración, no con una simple reprensión. Y eso debemos de tenerlo claro en nuestra vida. Vemos el número de carros, que debe haber sido de 3,000, como atestiguan algunos manuscritos hebreos antiguos. Un ejército con 30,000 carros de guerra habría sido el mayor de que se tenga memoria en el mundo antiguo. Cuando olvidamos al que está de nuestro lado o vemos solo nuestros propios recursos, nuestras propias capacidades, tendemos a atemorizarnos cuando nos enfrentamos a la oposición. Los israelitas tuvieron pánico y se escondieron cuando vieron el poderoso ejército filisteo. Se olvidaron de que Dios estaba de su lado y que es invencible. Mujer, cuando te enfrentes a los problemas, cuando te enfrentes a las tentaciones, centre su atención en Dios, centre su mirada en sus recursos, confíe en que Él la va a ayudar en lo que usted necesita. En lugar de Saúl esperar que Samuel regresara como había prometido, en el capítulo 10, en el versículo 8, Saúl asumió el rol que no le correspondía y ofreció sacrificios a Dios para asegurar la victoria. Y es que los filisteos poseían superioridad militar, en parte por sus conocimientos metalúrgicos, y esto se deriva de sus contactos con los hititas y los pueblos de la región del mar Egeo. El dinero se medía por su peso y no por el valor nominal de las monedas. Israel no estaba en posición de conquistar a nadie. El ejército no tenía armas de hierro y no había instalaciones donde pudieran transformar sus herramientas en armas. Es más, si un israelita quería afilar su herramienta, tenía que pagar un precio muy alto a un herrero filisteo para que lo hiciera, ya que estos tenían el monopolio sobre el hierro y la herrería. Su control estricto sobre la tecnología, junto con los ataques sorpresivos, lo que hicieron fue desmoralizar a los israelitas y los mantenía dominados. Aunque yo creo con certeza que si el pueblo le hubiera pedido al Señor la capacidad, la habilidad, el talento para poder trabajar el hierro, Él se los hubiera dado. Así como un día le dio a Bezaleel la capacidad en todo tipo de arte, todo lo que crearon. Ellos tenían a quien pedirle, pero preferían pagar a un herrero filisteo para que se los hiciera. Estaban demasiado cómodos. Vemos la superioridad. Los israelitas se encontraban en una seria desventaja. ¿Cómo podían derrotar a sus opresores? Definitivamente solo con la ayuda de Dios. Dios quería dar la victoria a Israel sin espadas, para que ellos tomaran conciencia de su verdadera fuente de poder. Vemos también cómo
En lugar de esperar que Samuel regresara, como se los dije, como había prometido, Saúl llega y ofrece sacrificios a Dios. Y debido a la desobediencia de Saúl, su dinastía terminaría y se levantaría otro en su lugar. Se iba a levantar otro conforme al corazón de Dios. Y es que fue una tremenda prueba para Saúl. Y evidentemente él debía seguir las indicaciones que le había dicho el profeta. Este hombre siente la presión y cede ante la tentación. Hizo sacrificar el holocausto antes de que pudiera sacrificar las ofrendas de paz. En eso aparece Samuel. Solo el sacerdote podía ofrecer sacrificios. Solo él podía oficiarlo. Si Saúl lo hizo, era culpable de gran pecado. Había un sacerdote instruido para hacerlo. Pero como fuera, Saúl hizo lo incorrecto. Y Samuel viene con la pregunta, ¿qué has hecho? Y es la misma pregunta que Dios le hizo a Eva. Y es una pregunta que lo que está provocando es animando la confesión de pecado y el arrepentimiento. Pero ¿qué hizo Saúl? Ni confiesa su error ni se arrepiente. Al contrario, ¿qué hace? Le echa la culpa al pueblo. Y Samuel mismo le dice, cuando vi que el pueblo se me dispersaba y que tú, o sea, le echa la culpa al mismo profeta. Y que tú, prácticamente le dijo, tú tienes la culpa, Samuel. Tú tienes la culpa. Me obligaste a hacerlo. Me vi forzado. No lo quería hacer, pero lo tuve que hacer. Fui obligado a ello. Vemos lo equivocado que estaba Saúl al no arrepentirse de lo que había hecho. Había actuado neciamente, había actuado locamente. Se portó mal delante de los ojos de Dios. Y la impresión que nos deja es que lo que produce una falta de firmeza, de fuerza y de decisión, como dice Proverbios 10:1, una pequeña locura. Y como consecuencia, Samuel le anunció que su reino no sería firme. La insensatez de Saúl al actuar impulsivamente, al no confiar en el Señor, lo llevó a perder el trono de Israel. No se sometió al Señor ni al liderazgo espiritual de Samuel, un patrón de desobediencia que perduró toda su vida. Y como consecuencia, Samuel le anuncia que su reino se parecería a él mismo. Ningún hijo suyo se sentaría sobre su trono para hacerlo dudar. El corazón duro no agrada a Dios, mujeres, ni puede durar mucho. Dios buscará al hombre que anduviere según su corazón. Dios va a buscar a la mujer que obedezca. Dios busca mujeres conforme a su corazón. Dios busca hijas conforme a su corazón. Y según el libro de Hechos, esto significa hacer la voluntad de Dios. Y con esto Samuel subió a Gabá de paso a su casa. Probablemente quiso animar a Jonatán y a los soldados con él o afirmarles acerca de lo acontecido en Gilgal. Es impresionante cómo un momento de duda provocó una gran tristeza en el reinado de Saúl. Cuando Saúl sintió que se estaba acabando el tiempo, se volvió impaciente con el tiempo de Dios.
No podemos dejar que un momento determine nuestro destino. No podemos dejar que un momento de desesperación, de impaciencia con el tiempo de Dios nos lleve a cometer un error que marcará sí o sí nuestro destino, el futuro que Dios tiene para nosotros. Mujer, cuando usted enfrente una decisión difícil, asegúrese de que la impaciencia no la esté impulsando a hacer algo que vaya en contra de la voluntad de Dios. Cuando esté segura, tenga la certeza de lo que Dios quiere, siga el plan a pesar de las circunstancias. Dios utiliza las demoras para probar nuestra obediencia y nuestra paciencia. Saúl tenía miles de excusas para su desobediencia, pero Samuel dio en el blanco del verdadero asunto. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios. Y al igual que Saúl, muchas veces nosotras buscamos excusas para nuestros errores, para nuestros pecados, tratando de justificar y espiritualizar nuestras acciones debido a nuestras circunstancias, entre comillas, especiales. Sin embargo, nuestras excusas no son más que desobediencia. Dios conoce nuestras intenciones y yo creo que es algo que se lo recalco todos los días, la intención del corazón. El Señor conoce nuestros verdaderos motivos ahí en lo más profundo, lo que nadie conoce, Él lo conoce. Él perdona, restaura y bendice solo cuando somos sinceras acerca de nuestros pecados. Y al tratar de esconder nuestros pecados detrás de las excusas, podemos perder el reinado de nuestra casa. Podemos perder el reinado en nuestro matrimonio. Podemos perder el reinado en medio de nuestra generación, así como Saúl perdió el reinado sobre Israel. El necio que nos muestra la palabra de Dios es alguien sin carácter moral ni espiritual. El mandamiento de Jehová, aquí está en peligro algo más que la presentación de sacrificios o la usurpación del poder del sacerdote o del profeta. Dios, no el rey, debía ser el soberano de Israel. Poderosas lecciones vemos en este capítulo 13. Vemos cómo Samuel rechaza la idea de un sucesor al trono de Saúl y el rechazo del propio Saúl llega más tarde. Y lo vamos a leer qué sucedió ahora en el capítulo 14, porque las cosas no quedaron ahí. Dice la palabra de Dios: Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está en aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre Saúl. Se hallaba al extremo de Gabá, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como de 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitop, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Boses y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gabá. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová pues por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón, ve, pues aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos
en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron, he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron, subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas, sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en las manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con su mano y sus pies, y tras su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de la tierra, y hubo pánico en el campamento y por el campo y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear. También ellos tuvieron pánico y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él, pasad ahora, revisa y bien quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y aquí faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías, trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote, detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día. Y llegó la batalla hasta Bet-Aven, pero los hombres de los israelitas fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo, cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel. Y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno al pueblo diciendo, tu padre ha hecho jurar solamente al pueblo, diciendo, maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos, ¿no se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día los filisteos desde Micmas hasta Ajalón. Pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él le dijo, vosotros habéis prevaricado, rodeadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decidles que me traigan cada uno su vaca y cada cual su oveja. Y degolladlas aquí y comed, no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo el pueblo cada cual por su mano su vaca aquella noche y la degollaron allí.
y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl: descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. No dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron: haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios: ¿descenderé tras los filisteos? Los entregarás en manos de Israel. Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl: venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved que ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel: vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl: haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel: da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así, vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amelec, y libró a Israel de la mano de los que saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran: el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimas. El nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra escarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era grande, esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Amén. Bueno, un capítulo un poco largo, pero nos habla de muchísimas cosas. Saúl, vemos como una vez más no piensa mucho antes de hablar. Vemos como una profunda quebrada separaba los dos campamentos. En este capítulo leemos acerca también del pobre trabajo que hizo Saúl como líder. No hubo comunicación con Jonatán y pronunció una maldición insensata. Otra vez vemos cómo pronuncian maldiciones, pronuncian palabras sin prever las consecuencias de ellas. En este caso, Saúl pronuncia una maldición e ignora el bienestar de sus propios soldados. El liderazgo de Saúl definitivamente es deficiente y no fue el resultado de rasgos de personalidad, sino de un carácter espiritual decadente. Lo que hacemos es a menudo el resultado directo de nuestra condición espiritual. No podemos ignorar la importancia del carácter espiritual en un buen liderazgo. ¿Por qué iría Jonatán solo a atacar a los filisteos? Jonatán pudo haber estado cansado del largo y desesperado empate en la batalla y confiaba en que Dios le daría la victoria. Él quiso actuar con base en esa confianza. Además sabía que el número de filisteos no era un problema para Dios. Quizá no dijo a su padre nada acerca de su misión porque pensó que Saúl no lo hubiera dejado ir. Ahora vemos cómo Saúl pide el arca.
Él pide la ayuda de Ahías, que era el bisnieto de Elí. Aun cuando la línea de Elí había sido rechazada por Dios, vemos cómo siguen ejerciendo el sacerdocio. Él pide el arca. Vemos cómo los desfiladeros eran tan abruptos que se les había dado el nombre de voces, que significa reluciente, y de sene, que significa puntiagudo. Era la ruta más improbable que alguien podía escoger, de ahí la sorpresa de los filisteos cuando descubren a Jonatán. Jonatán y su escudero no representan una fuerza que pudiera atacar al inmenso ejército filisteo, pero mientras todos los demás tenían miedos, ellos confiaron en Dios, sabiendo que el tamaño del ejército no iba a ser problema, no iba a restringir la capacidad de Dios para ayudarlos. Y Dios honró la fe de Jonatán y la acción valerosa de estos dos hombres con una gran victoria. Yo te pregunto, mujer, ¿te has sentido alguna vez rodeada por el enemigo? ¿O ha enfrentado circunstancias abrumadoras en las que usted se siente rodeada literalmente por el enemigo? Saben, Dios no se intimida nunca por el tamaño del enemigo o por la complejidad del problema. Con Él siempre hay suficiente recurso para resistir las presiones, para resistir y ganar la batalla. Mujer, si Dios te ha llamado a actuar, comprométase valientemente con Dios y con lo que Él haya puesto en su mano. Deposite su confianza en Él y Él le va a dar la victoria. Él le va a dar la victoria. Vemos cómo el paje de armas era más que un ayudante o un criado. Fue un compañero leal de batalla. Vemos ahora que se menciona que Jonatán no tenía la autoridad para guiar todas las tropas a la batalla, pero pudo comenzar con una pequeña escaramuza en una esquina del campo enemigo. Y cuando lo hizo, el pánico se apoderó de los filisteos. Los hebreos que habían sido reclutados en el ejército filisteo hicieron una revuelta, y los hombres que se escondieron en las montañas recobraron su valor y regresaron a pelear. Mujeres y su palabra, cuando enfrentemos un obstáculo que está más allá de nuestro control, pregúntele a Dios: ¿qué pasos puedo dar ahora para encontrar la solución? Dame la estrategia, Señor, para poder obtener la victoria. ¿Qué quieres que haga? Quizás unos pocos sean justamente lo que necesita para echar a rodar la cadena de acción que la llevará a una victoria final. Vemos también en este pasaje donde le dice: detén tu mano, no sigas buscando que te guíe, no tengo tiempo. Y es que esta expresión detén tu mano se refiere al uso del Urim y el Tumim, que era sacado del efod de lino, o sea, del chaleco que llevaba el sacerdote, como una manera de determinar la voluntad de Dios. Saúl, aún en medio de eso, Saúl apresuraba las formalidades de recibir una respuesta de Dios para poder adelantarse y entrar en batalla, aprovechando la confusión de los filisteos. Vemos cómo aquí él comienza a presionar al sacerdote, porque él lo único que quería era una respuesta rápida. ¿Cuántas veces queremos una respuesta rápida? ¿Cuántas veces?
pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. La confusión se había producido en el campo, aterrorizado de los filisteos, quienes habían comenzado a luchar unos contra otros. Los hebreos de los que se habla en este pasaje son los hombres de Saúl, no son los hombres de Saúl, sino de grupos de renegados que habían alquilado sus servicios como verdaderos mercenarios. Cuando arreció la batalla, se unieron al bando triunfador y pelearon por Israel. Y es que, coherente con situaciones anteriores en su vida, Saúl empezó a permitir que las circunstancias determinaran su grado de fidelidad a Dios. En respuesta al pánico de los filisteos, como les decía, él pidió al sacerdote que sacara de la mano del efod, lo que muestra una falta de interés por la voluntad de Dios. Y aunque el sacerdote exhorta a Saúl a que consultara a Dios, parecía que el rey había perdido la comunión con él. Su imprudencia, la imprudencia del rey, hizo que tanto él como el pueblo pecaran, lo que ocasionó una falta de confianza en su liderazgo y en él de Dios. Haz lo que bien te pareciere, se repite en todo el relato, como para reflejar la intención del pueblo, aunque podrían implicar una sumisión al rey. Evoca al periodo de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Vamos a leer ahora el capítulo 15, donde Saúl desobedece y es desechado. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres y niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y Saúl dijo a los ceneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Chur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agab, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa. Qué fuerte, dice en el versículo 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño
en tus propios ojos. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel le respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a la casa de Gabá de Saúl. Y nunca, versículo 35, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Qué capítulo más impactante. Un capítulo impactante. Vemos a Saúl, que las primeras impresiones pueden ser engañosas, especialmente cuando la imagen creada por la apariencia de una persona se contradice con sus cualidades y habilidades. Saúl era la imagen visual ideal de un rey, pero las tendencias de su carácter eran contrarias a las órdenes de Dios para un rey. Saúl fue el líder escogido por Dios, pero esto no significaba que fuera capaz de ser rey por sí solo. Durante su reinado y cuando obedeció a Dios, Saúl tuvo grandes éxitos. Sus grandes fracasos surgieron cuando actuó por su propia cuenta. Saúl tenía la materia prima para ser un buen líder: apariencia, valor y acción. Incluso sus debilidades pudieron haber sido utilizadas por Dios si él las hubiera reconocido y las hubiera puesto en manos de Dios. Sus propias decisiones los separaron de Dios y a la larga los separaron hasta de su propio pueblo.
De Saúl podemos aprender que mientras nuestros puntos fuertes y habilidades nos hacen útiles, en nuestra debilidad es nuestra debilidad la que nos hace utilizables. Te lo repito, mujer. Nuestros puntos fuertes y habilidades nos hacen útiles. Pero es nuestra debilidad la que nos hace utilizables. Nuestras habilidades y talentos nos hacen ser herramientas. Pero nuestros fracasos, mujeres, nuestros reveses nos recuerdan que necesitamos a un artesano, a un alfarero que controle y que nos forme. Cualquier cosa que logremos por nuestra cuenta es solo un indicio de lo que Dios podría hacer por medio de nuestras vidas. Hoy yo te pregunto, mujer, ¿controla Él tu vida o la estás intentando controlar tú? ¿Cuáles eran los puntos fuertes de Saúl? Bueno, fue designado por Dios, fue escogido por Dios. Fue conocido por su valor personal, por su generosidad. Vemos que era hermoso, era alto, tenía buena apariencia, impresionaba. Pero sus habilidades de líder no eran congruentes con las expectativas creadas por su apariencia. Fue un hombre impulsivo por naturaleza, tendía a sobrepasar sus límites. Vamos a ver cómo se convierte en un hombre celoso. Y específicamente era desobediente a Dios. Y de la vida de Saúl, de este personaje bíblico, de este rey, aprendemos que Dios quiere la obediencia que sale del corazón. Él no quiere solamente actos de un ritual religioso. La obediencia siempre significa sacrificio, pero el sacrificio no siempre significa obediencia. Dios quiere utilizar nuestras fuerzas, pero Él también quiere glorificarse en nuestras debilidades. La debilidad nos debe ayudar a recordar nuestra necesidad de Dios. Saúl, en este capítulo 15, vuelve a desobedecer al no cumplir las órdenes directas de Dios. Y es que Saúl solo tenía que obedecer lo que Dios le decía. Él tenía que destruir completamente a los de Amalec, todo su ganado, todos los bienes de los amalecitas como de la ciudad de Jericó estaban consagrados a Jehová. Él tenía que obedecer. Él tenía que obedecer. Y vemos cómo se revela que los pecados de Saúl son la rebelión y la obstinación. Y la rebeldía y la obstinación son pecados graves. Son algo más que ser independientes y de carácter fuerte. Vean qué fuerte, porque la escritura las compara con la adivinación, con la hechicería y la idolatría. Y estos pecados eran pecados que merecían la muerte. ¿Cuántas veces caminamos en rebeldía y en obstinación y morimos espiritualmente? Saúl se volvió rebelde y obstinado, y por lo tanto no nos sorprende que Dios finalmente lo haya rechazado y lo haya destituido de su trono. Y es que la rebeldía contra Dios es quizás el más serio de todos los pecados, porque en la medida que una persona se rebela, cierra la puerta al perdón, cierra la puerta a la restauración ante Dios. Y Saúl se llenaba de excusas una y otra vez. Pero las excusas de Saúl habían llegado al final. Era el momento de ajustar cuentas con Dios. Dios no estaba negociando ya más con Saúl. Dios no estaba rechazando a Saúl como persona. El rey todavía podía buscar el perdón y restaurar su relación con Dios, pero ya era demasiado tarde para devolverle su reino.
Mujeres, si no somos responsables con lo que Dios nos ha confiado, a la larga se van a agotar las excusas. Todas nosotras algún día daremos cuentas por nuestros actos. Cuando Samuel confronta, Saúl lo único que hace es justificar sus actos con la excusa de que habían robado el ganado para ofrecer sacrificios. En todo este relato vemos como Saúl habla de tu Dios. Nunca dice nuestro Dios. Y esta respuesta de Samuel resume todo el tema de este libro. Un principio eterno para nosotras, las hijas de Dios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y yo sé que tal vez algunas se preguntarán, ¿cómo es que a Dios le pesa? Y en hebreo es Naham, N-A-J-A-M, que significa lamentarse o entristecerse por las acciones personales, sentir lástima. ¿Cómo es que Dios le pesa algo que ha hecho y pone en tela de juicio su omnisciencia? El Señor sabía de antemano que Saúl iba a desobedecer y que se iba a rebelar y que él levantaría a otro en su lugar, pero aún así se había propuesto utilizarlo para liberar a Israel de sus enemigos. Al Señor le pesaba tanto este asunto que estaba profundamente atribulado por Saúl y su desobediencia. Pero también el verbo se usa para afirmar que Dios no mentirá ni se arrepentirá. La gloria, en hebreo netzach, N-E-T-S-A-J, que significa esplendor, fuerza, eternidad, perfección, completitud. Él decía, la gloria de Israel, la gloria, el esplendor, la fuerza, la eternidad, la perfección de Israel es inmutable y sus propósitos permanecerán para siempre. La desobediencia directa a la palabra de Dios, mujeres, acarrea castigo. A Saúl la rebelión le costó el reino, su propia vida y la de sus familiares, sin mencionar el costo para la nación. Perdió por completo la bendición de Dios. Y Samuel nunca volvió a verlo. Su vida nos enseña que desde la perspectiva de Dios, la desobediencia parcial equivale a desobedecer por completo. Por completo. No hay obediencia a medias. No hay obediencia a medias. Es desobediencia. Vemos cómo Samuel toma justicia y él llega y mata a Agag. Vemos que aunque Saúl reinó, fue depuesto por el Señor desde ese momento. Ya Dios no lo iba a tomar más en cuenta. Ya Dios había rechazado totalmente a Saúl. Y vemos cómo el profeta Samuel lloraba a Saúl. Vemos la respuesta del profeta Samuel y cómo él le pesaba lo que el rey había hecho. ¿Por qué vuelve Samuel al fin con Saúl? Y pueden surgir dos cosas. En primer lugar, no había por qué desacreditarlo delante del pueblo antes de que Dios manifestara quién sería el hombre mejor que él. Hubiera creado un estado de caos como también de desconfianza que sería más bien contraproducente ya a esa altura. En segundo lugar, Samuel tenía que cumplir con el mandamiento de Dios, terminando con la misión que Saúl había dejado incompleta. Así que volvió con el rey para ejecutar a Agag. Probablemente no es nombre sino título, designación dada a los reyes de los amalecitas como Faraón, el rey de los egipcios. Amán, el enemigo de los judíos, era agageo y descendiente de la línea de Ian Tomás en su libro. Y eso
lo recalco para que vean que era un título, no el nombre. Y vemos cómo la descendencia de Agag sería siempre enemiga de los judíos, por consiguiente de Dios. Con razón no lo dejó con vida el profeta Samuel. Si el hombre piensa, si nosotras mujeres pensamos que sabemos más que Dios, cuidado, porque aunque no entendamos por qué Dios exige ciertas cosas, mejor es obedecerle. Carlos Spurgeon dijo: la fe y la obediencia se encuentran unidas en un mismo manojo. El que obedece a Dios confía en Dios, y el que confía en Él lo obedece. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. La angustia que podríamos evitar si tan solo supiéramos, mujeres, obedecer a Dios. Amén. Gracias, mujeres, por este tiempo. Gracias por acompañarme en la lectura de hoy. 3 capítulos poderosísimos, 3 capítulos que nos ponen a reflexionar mucho y que nos llevan a obedecer. Las bendigo en el nombre de Jesús.